Bien. Bueno. Bueno, lo último que estuvimos viendo fue lo de uniones covalentes y uniones covalentes iónicas. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a practicar por lo menos 10 estructuras, o 7 estructuras, como para poder entender bien todo esto. Les voy a mandar la actividad para hacer, ¿sí? Y una vez que les mande la actividad, bueno, ustedes la realizan y pasamos al siguiente tema, que es uniones intermoleculares. Eso lo vamos a hacer rapidito como para poder entrar en otros temas un poquitito menos, tal vez son un poco aburridos, obviamente, pero no son tan aburridos como este. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo les doy las siguientes sustancias. Carbono, hidrógeno 4, dióxido de azufre, ácido sulfúrico, y nitrato de potasio. Y yo les digo, bueno, a ver, chicos, vamos a escribir la estructura de Lewis, ¿sí? Vamos a indicar qué tipo y qué cantidad de uniones tenemos en cada caso. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ir a la tabla periódica, mirar, a ver, en el primer caso, yo tengo el carbono, que es un no metal, el hidrógeno, que no es un no metal, por lo tanto, no metal con no metal va a ser covalente. Luego, el azufre es un no metal, el oxígeno es un no metal, por lo tanto, no metal con no metal, covalente. Néstor, hay compañeros en la sala de espera. Sí, dale, gracias. Luego tenemos hidrógeno, no metal, azufre, no metal, oxígeno, no metal. Todos son no metales, la unión es covalente. Luego tenemos el potasio, que es un metal, y dos no metales. Por lo tanto, acá vamos a tener iónica covalente. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a la tabla periódica de nuevo y decimos, a ver, el carbono está en el grupo 4. Grupo 4A, está el carbono, y el hidrógeno está en el grupo 1A. Quiere decir que, como tengo dos átomos y uno tiene menor cantidad que el otro, en el centro voy a colocar el carbono. En el centro coloco el carbono, que tiene 4 electrones. Le está faltando 4 para llegar a 8. Por lo tanto, los 4 hidrógenos que van a estar rodeando al carbono van a compartir un par de electrones con cada hidrógeno. Y entonces vamos a tener, esto recuerden que es Lewis, entonces vamos a tener el carbono con sus 4 uniones covalentes simple. Esto es fórmula desarrollada, ¿sí? Y vamos a tener 4 uniones covalentes simples. Entonces, volvemos a repetir. Primero el carbono, lo busco en la tabla periódica, es un no metal, el hidrógeno es un no metal, entre ellos van a formar uniones covalentes. Luego vuelvo a la tabla periódica, busco el carbono, grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia, el hidrógeno 1A tiene 1 electrón de valencia. Como el carbono tiene 4 electrones de valencia y tiene que llegar a 8, tiene que compartir 4 electrones, ¿sí?
necesita 4 electrones para llegar a 8. ¿Quién se lo va a dar? Los 4 hidrógenos. Cada uno le va a dar un par, por lo tanto va a formar 4 uniones covalentes simples. ¿Ok? Vamos al segundo. Dijimos que es covalente porque el azufre y el oxígeno son 2 no metales. Vamos a la tabla periódica y decimos que el azufre está en el grupo 6A y el oxígeno está en el grupo 16A. 6A o 16. ¿Sí? Bien. Los dos están en 6A. Por lo tanto, los dos tienen 6 electrones de valencia. Como el azufre tiene menor cantidad de electrones, de átomos en la fórmula, en el centro voy a colocar el azufre, rodeándolo los 2 oxígenos. Vamos a trabajar de a pares, este oxígeno con este azufre, recordando que ambos... Hola, Cacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, mi hermano a veces viene a joder. ¿Tu hermano? ¿Qué edad tiene tu hermano? Sí, es un pesado. No, ya sé que es pesado, pero ¿qué edad tiene? 19. 19. ¿Cómo se llama? Santiago, ahí te digo que te mando un saludo. Santiago. No vuelvo más. Santiago, capo. Un abrazo, campeón. Bueno, trabajamos de a pares. Oxígeno con azufre. Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el azufre tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, le están faltando 2 pares que los va a compartir con el oxígeno. Y como está el azufre, está en el grupo 6A, ahí tenemos las 6 crucecitas de color rojo que son del azufre. Y acá tenemos la unión covalente doble. O sea, lo que nos quedaría sería oxígeno, covalente doble, azufre, ¿sí? Y como ya el azufre llega a 8, a este oxígeno le va a dar, lo voy a marcar así, una dativa. ¿Sí? Entonces tenemos una dativa y el oxígeno. Y acá tenemos un par de electrones que no se compartieron. Esta sería la fórmula desarrollada. Esta sería la estructura de Lewis. Y ahora vamos a poner cuántas uniones tenemos. Y vamos a tener una covalente doble y una covalente dativa. Néstor, Sí. cuando escribís textualmente la fórmula, eso sería la molecular, ¿no? ¿Esta de acá? No, ¿O no, esta? la última. No, la abajo, viste que pones una covalente doble, abajo la desarrollada. Ah, ¿esto de acá? ¿Esto de Eso, acá? sí, ¿es una fórmula o Eso es es lo lo que que pones? tenés, lo pongo textualmente lo que veo. Yo tengo una unión covalente doble y una unión covalente dativa. Nada más que eso. Ah, perfecto. Sí, es eso. Pero no es molecular. No la fórmula. No, no es la molecular. La molecular es esta. Dale, perfecto. Gracias. Esa es la molecular. ¿Sí? La fórmula que vos tenés, que a partir de eso haces esto, se llama molecular. Muy bien. Sí, sí. Bien, vamos a la de 3. Y tenemos, ya sabemos que el azufre está en el grupo 6A, que el oxígeno está en el grupo 6A, y que el hidrógeno está en el grupo 1A. ¿Sí? Por lo tanto, todos son no metales, es covalente, y acá teníamos el caso de 3, en el cual lo que hacíamos era poner en el centro aquel no metal que no sea ni oxígeno ni hidrógeno, que va a ser el azufre, más externamente, vamos a poner externamente los oxígenos, y más externamente, ahora sí, los hidrógenos.
Y vamos a trabajar de a pares, desde el hidrógeno hasta el azufre. El hidrógeno está en el grupo 1A, va a tener un electrón de valencia cada uno. El oxígeno va a estar en el grupo 6A, por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia. Lo mismo pasa en aquel. 6 electrones de valencia. El azufre está en el grupo 6A. Al oxígeno le está faltando 1 para llegar a 8, por lo tanto va a compartir un par de electrones con el oxígeno y a su vez, como está en el grupo 6A, necesita 6 crucecitas de color azul. Ahora, el azufre ahí llegó a 8, por lo tanto va a formar una dativa con este oxígeno y otra dativa con este oxígeno. Entonces tendríamos ahí sí completito los 2 oxígenos. Y acá la fórmula desarrollada va a ser el azufre, una dativa para el oxígeno, otra dativa para el oxígeno, covalente simple oxígeno, covalente simple hidrógeno, covalente simple oxígeno, covalente simple hidrógeno. Y díganme si se ve, tenemos 2 covalentes dativas y 4 covalentes simples. 2 covalentes dativas y 4 covalentes simples. Bien. Vamos a la última, iónica covalente. Tenemos el potasio, está en el grupo 1A. El nitrógeno está en el grupo 5A. Y el hidrógeno está, el oxígeno está en el grupo 6A. Como no quiero amontonarme con todo lo que tengo, voy a borrar las 2 primeras. Y recordemos que acá como tengo un metal va a haber una iónica, que lo vamos a colocar afuera. Los 2 no metales, el nitrógeno y el oxígeno, lo vamos a colocar adentro de un corchete. ¿Sí? De los 2, este tiene menor cantidad de átomos, por lo tanto este va en el centro. Y el oxígeno lo va a ir rodeando, o sea, vamos a tener 1, 2, 3. Luego, el potasio va a tener un electrón de valencia y como es un metal lo va a ceder. ¿A quién? Al oxígeno más cercano. El oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. Más uno que le dio el potasio tiene 7. Por lo tanto, va a compartir un par de electrones con el nitrógeno. Un par de electrones con el nitrógeno. Y ahí tenemos una unión covalente simple. El nitrógeno dijimos que está en el grupo 5A. Pero si contamos los electrones, tenemos 6 electrones. Por lo tanto, le falta 2 electrones compartir con un oxígeno. Y va a armar una covalente doble. Y ahora, ahí sí ya tiene
4, 6, 8 electrones, por lo tanto, va a compartir una dativa con el oxígeno de arriba, el nitrógeno. Entonces, la historia sería el potasio, que perdió un electrón, queda con carga positiva. Todo el corchete ganó un electrón. Y dentro del corchete tengo el nitrógeno con una covalente doble, oxígeno, y una covalente dativa con el oxígeno y una covalente simple con el otro oxígeno. Tendría una iónica, que es el electrón que se cedió, una covalente simple, una covalente dativa y una covalente doble. Bien, esto es lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Lo que sería uniones covalentes, uniones iónicas covalentes. De esto voy a mandar yo una actividad para que ustedes puedan hacerla. Cualquier duda que tengan, bueno, ya tienen mi mail, o si no me lo mandan por Outlook. Yo estoy entrando más seguido a Outlook para ver si hay alguien que me manda algo. Así que esto sería un repasito. La clase no termina ahí. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar con el tema siguiente. Vamos a arrancar con una cosa que se llama polaridad de una molécula. Polaridad de una molécula. Y antes de arrancar con polaridad de una molécula, vamos a decir que todas las uniones covalentes forman moléculas. Y todas las uniones iónicas forman cristales o pares iónicos. Por lo tanto, si hablamos de una polaridad de la molécula, vamos a hablar de estructuras que tengan uniones covalentes, ¿sí? No vamos a hablar de uniones iónicas, solamente de covalentes, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo una serie de casos y terminamos con la clase. Cuando terminemos con todos los casos, no son muchos, así que quédense tranquilos, no es tan duro esto. Por ejemplo, vamos a analizar la molécula del hidrógeno. ¿Sí? La molécula del hidrógeno va a tener dos átomos de hidrógeno unidos por una unión covalente simple. ¿Cómo van a saber si una molécula es polar o no? Lo que van a tener que hacer es ir a la tabla periódica y buscar. En la tabla periódica van a encontrar el cuadradito de la tabla periódica. Acá van a tener el simbolito, el nombre, y acá va a haber una serie de numeritos. El primer numerito que van a tener en esa serie de números, algunas lo tienen en la parte de atrás de la tabla periódica, se llama electronegatividad, que es lo que nosotros vimos en tabla periódica. Electronegatividad. ¿Sí? Hay tablas que la tienen atrás como una tabla periódica donde aparecen distintos valores y esa es la electronegatividad. Que si recordamos es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia sí mismo. ¿Sí? Por favor, me gustaría que alguno busque cuál es la electronegatividad del hidrógeno. 2.20. Muy bien.
la electronegatividad del hidrógeno es 2.20. Entonces, vamos a tener dos átomos que tienen electronegatividad 2,2. ¿Qué va a querer decir eso? Que recordemos que el hidrógeno tiene un par de electrones entre medio de ellos, que son los compartidos. Supónganse que yo hago una fuerza para este lado de 2,2. Y luego hago, al mismo tiempo, este átomo de hidrógeno hace una fuerza de 2,2. ¿Cuál sería la fuerza resultante que tengo? 0. 0, muy bien. Por lo tanto, nosotros en vez de decir fuerza, vamos a hablar de diferencia de electronegatividad, que va a ser 2,2 menos 2,2, y esto me va a dar 0. Si a vos te da 0 la diferencia de electronegatividad, vamos a decir que esta molécula es no polar. ¿Sí? Cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos es 0, quiere decir que la molécula es no polar. Así de simple, no hay más historia. Vamos a otro caso. Supongamos que tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono dijimos que eran dos uniones covalentes dobles entre sí. Y para analizar este caso, que ya no es entre dos átomos iguales, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a analizar el oxígeno con el carbono y el carbono con el oxígeno. Y después vamos a analizar qué pasa entre el primer carbono con el oxígeno y el resultado del segundo carbono con el oxígeno. ¿Sí? Para eso vamos a ir a la tabla y me van a tener que decir cuál es la electronegatividad del carbono y cuál es la electronegatividad del oxígeno. La del carbono es 2,55 y la del oxígeno es 3,44. 3,44. Por lo tanto, esto va a ser 2,55, esto va a ser 3,44, esto va a ser 2,55. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad entre este carbono con este oxígeno me va a dar 3,44, 0,89. 0,89. Y entre este carbono y este carbono, 0,89. Y si hacemos la diferencia de electronegatividad total, nos va a dar 0. Por lo tanto, esta molécula es no polar. Molécula no polar. Bien. Vamos al tercer caso. El tercer caso es el siguiente. Supongamos que tenemos hidrógeno y flúor. Grupo 1A, grupo 7A, vamos a tener entonces un par de electrones compartidos entre ellos dos. O sería lo mismo la rayita entre el hidrógeno y el flúor. Dijimos, me lo dijo Tomás, que la electronegatividad del hidrógeno es igual a 2,2 o 2,20. ¿Y la electronegatividad del flúor cuánto es? 3,98. 3,98. ¿Sí? 3,98. O sea, 2,20 y 3,98. Si hacemos la diferencia de electronegatividad, siempre tiene que dar positiva, nos va a dar 1,78. Ya no es 0, es otro valor distinto de 0. Por lo tanto, esta molécula es polar.
Si la molécula, la diferencia de electronegatividad total me da 0, es no polar. Si la diferencia de electronegatividad total me da distinto de 0, la molécula es polar. ¿Ok? Y el último caso es este, el amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, del cual vamos a colocar el nitrógeno en el centro, los 3 hidrógenos a los costados van a compartir un par de electrones cada uno, el nitrógeno con el oxígeno, pero como el nitrógeno está en el grupo 5A, tendría que haberlo dibujado con otro colorcito para que lo vean, está faltando un par de electrones para llegar a 8, que son los electrones de él, del 5A. ¿Y qué ocurre acá? Acá van a aparecer una cosa que se llaman electrones no compartidos. Si aparece un par o dos pares de electrones no compartidos en el átomo central, no hay que sacar la diferencia de electronegatividad. Directamente vamos a decir que esta molécula polar. O sea, cuando a ustedes les aparezca cualquier caso en el cual el átomo central le sobra un par o dos pares de electrones, la molécula es polar. Y esos son los 4 casos del tema de polaridad de molécula. El día lunes lo que yo voy a mandarles como videíto para que ustedes lo vean, ¿sí?, es distintos ejercicios de esto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la próxima clase que nos veamos el viernes que viene, veamos lo que es una unión intermolecular, que tiene que ver justamente con aplicar esto. ¿Ok? Vamos a ver las 3 clases de uniones intermoleculares, vamos a hacer un ejercicio, les mando la actividad de uniones intermoleculares y ya terminaríamos con uniones químicas. ¿Sí? Eso es, por ustedes hasta ahí voy. ¿Ok? Así que bueno, esto es todo. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren comentar algo? No sé, ¿a qué hora tienen la próxima clase? ¿1:30? Sí. 1:30. Hasta 1:30 tenemos Bueno. tiempo, Néstor. Bueno, preguntas. ¿Qué quieren preguntar? Sí, con estas uniones lo que se puede determinar es, por ejemplo, que los elementos químicos, por ejemplo, tengo un libro acá a mi mano, y este libro Sí. se pudo generar porque la fórmula, las uniones químicas daban bien, ¿o no? No, con este tipo de uniones, ¿sabés lo que podés determinar? Las propiedades que tiene algo. ¿Sí? Por ejemplo, el agua conduce la electricidad, no conduce la electricidad. ¿Por qué el agua es líquida? ¿Sí? Y si ustedes observan, esto lo vamos a ver en la parte de formulitas. El agua tiene esta estructura. Y el compuesto que está en la tabla periódica debajo del oxígeno es el azufre. ¿Sí? Entonces, uno se puede preguntar y tranquilamente decir, ¿por qué esto es líquido? ¿Y por qué esto es un gas? Siendo que la temperatura tendría que ir, en el grupo tendría que ir, la temperatura de ebullición o de fusión tendría que aumentar hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, las uniones intermoleculares te van a explicar estas cosas. ¿Sí? Vas a ver que acá vamos a formar un tipo de unión intermolecular y acá vamos a formar otro tipo de unión intermolecular. Que estas son más intensas y que estas son menos intensas. Por lo tanto, a esta le vas a tener que dar más calor, o sea, vas a necesitar más calor, más temperatura de ebullición, que estas de acá que tienen una unión menos intensa. A eso nos vamos a referir nosotros porque vamos a ver el tema de uniones intermoleculares. Y van a entender por qué un árbol crece en sentido contrario a la gravedad. Porque todos los objetos, vos fíjate que yo suelto esto y se va para abajo. Ahora, ¿por qué un árbol crece hacia arriba y no crece hacia abajo? Porque justamente va a haber un tipo de unión intermolecular que va a ser tan potente que vence la gravedad. ¿Sí?
Es una explicación nada más. Gracias, Néstor. Otra pregunta. ¿Quieren comentar algo? ¿Algo que les intriga? ¿Algo que tienen necesidad de saber? Bueno. Muy bien, entonces. Nos vemos la semana que viene, jóvenes. Espero haber respondido a la pregunta antes de empezar a grabar esta clase. Santiago, ¿me querés preguntar algo? Lo único que se me quedó ahí con la duda es la publicación que subiste hoy. No entendí quiénes son esos dos tipos. Esos dos tipos son dos científicos. Uno es un es un médico que se dedicó a la neuropsiquiatría, que lo que hizo fue buscar la ubicación de la mente dentro del cerebro y llegó a la conclusión, mediante una serie de experimentos, que la mente no es un fenómeno de tipo local. ¿Qué es eso? O sea, no hay lugar donde la puedas ubicar. ¿Entendés? ¿Y qué quiere decir eso? Que eso es un fenómeno no local. Quiere decir que está en cualquier lugar. ¿Está? Y el otro es David Bohm. David Bohm fue un físico teórico, ¿sí? Que se dedicó a hablar sobre la física cuántica, ¿sí? Es el mayor exponente de la física cuántica. Se vino desarrollando, pero el tipo planteó una serie de cuestiones que determinaron que ambos formen lo que se llama el universo holográfico. Hay un libro que se llama, que es de David Talbot, así se llama el científico, se llama El universo holográfico. Lo que te dice es que el universo es un gran holograma. Es un gran holograma. ¿Cómo uno lo puede determinar? Con un muy simple experimento que es el que está expresado ahí. Que es un ejercicio que alguna vez he hecho con mis alumnos, jodiendo, jugando. Le digo, si vos me estás viendo a mí, ¿sí? Cerrá los ojos y seguí mirándome. Y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tu imaginación, tu imagen en acción, puede llegar a hacerme ver adentro tuyo. Eso mismo que estoy diciendo lo comprobaron los médicos cuando hacían tomografías, ¿sí? La tomografía lo que te permite ver es la parte del cerebro que está actuando ante un estímulo determinado. Entonces observaron que si una persona observa una manzana visualmente y con los ojos cerrados, el área del cerebro que se ilumina, que empieza a hacer sinapsis neuronal, es la misma. Por lo tanto, es la mente la que crea toda esta realidad. ¿Sí? Ahora, hay ejercicios en los cuales uno visualiza con los ojos cerrados y vos lo que estás haciendo es modificar tu realidad, tu holograma, a través de la acción mental. ¿Sí? En eso se basa lo que tendríamos como meditación, se llama meditación. De hecho, está comprobado que el cerebro funciona a distintas frecuencias de onda. Tenemos frecuencias alfa, que son las que estamos nosotros en este momento. Nuestro cerebro está funcionando a ondas alfa, busquen qué significa, pero también están las beta, las delta y las gamma. Las beta es cuando estamos tranqui, el cerebro está más tranquilo, pero está despierto. Las gamma es cuando estamos estamos durmiendo. Las delta. Y las gamma es cuando tenemos sueño profundo. Estamos en etapa REM, ¿sí? Que ahí empezamos a soñar y toda la historia. Ahora, descubrieron que cuando uno observa un objeto, esa frecuencia de luz que entra a la retina es exactamente igual
es exactamente igual a una onda alfa, ¿sí? Entonces, si yo cierro los ojos y no veo el objeto, esa energía que hace que entre el objeto, lo pueda ver, se ahorra. El cerebro lo ahorra. Por lo tanto, te permite entrar en otro estado mental que no sea alfa, que puede ser beta, que puede ser delta, que puede ser gamma. Y cuando vos entras en cualquiera de esos estados, entras en un estado alterado de conciencia. Lo que otros dirían, por ejemplo, tomarte ayahuasca. ¿Sí? Los chamanes de Perú te hacen tomar ayahuasca, que es una sustancia alucinógena. ¿Qué es lo que te hace? Te induce a entrar en esos estados de conciencia alterado. Entonces podés empezar a ver otras cosas que hay y uno en estado normal no ve. ¿Sí? Esa es más o menos la explicación. En la parte final de esa publicación hay una partecita que hago referencia a seres que viven en otros planetas. ¿Sí? Y lo que yo estoy contando ahí es real. Es lo que ocurre. ¿Sí? Pero para poder llegar el ser humano a ese estado, lo primero que tiene que hacer es quitarse todos los preconceptos que tiene. Pero según tengo entendido, la publicación decía que creaba materia a partir de la imaginación. Exactamente, tal cual. ¿Sí? Porque, ¿No es un poco todo imposible? No es imposible. Porque, ¿sabés por qué decís que es imposible? Porque vos tenés el preconcepto que es imposible. No, no es imposible. No es imposible. Justamente, y esto es mi creencia, ellos lo que hacen es exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros cuando partamos de esta realidad. Exactamente lo mismo. A ver, un ejemplo muy simple y lo corto. Es lo siguiente. Si vos toda tu vida vas por la calle y no te dedicas a escuchar el canto de un pájaro, cuando vos no estés en este plano, como todo es mental, absolutamente todo. Te estoy diciendo que si vos reproducís la imagen, es tu mente la que crea esta realidad, ¿sí? Que vos crees que es cuasi material, que es material, ¿sí? Pero en realidad no es material, son todas ondas de luz. Lo de afuera es todo onda de luz, información que te entra a los ojos. A ver, todo lo que estoy diciendo tiene todo un basamento científico, ¿no? Cuando vos te vayas de este mundo, como todo es mental y la mente tiene un consciente y un inconsciente, y en el inconsciente quedan grabadas todas tus experiencias, y estando acá, lo necesitas al cerebro para poder comunicarte, para que te llegue la información a tu mente, es un medio, es un puente. Cuando vos no estás acá, en esta realidad, te fuiste al otro lado, ¿sí? Partiste de este mundo, vos te transformás en absolutamente. Pero esa mente sigue teniendo el inconsciente y el consciente. Entonces, como es la mente la que crea la realidad, si vos no le prestaste atención al canto de un pájaro, en el otro lado no vas a poder escuchar el canto de un pájaro. Y todo va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque no necesitas el cerebro, que funciona bioquímicamente. Y es más, como yo cuando cierro los ojos creo la imagen con la imaginación del pájaro, si no necesito el cerebro, puedo crear la imagen y materializarla, por así decirlo, a esa información que yo estoy teniendo. Esa es la explicación de lo que te estoy contando. Así de simple y así de complicado. Pero como el ser humano es un ser lleno de preconceptos, obviamente estas cuestiones le cuesta muchísimo creerlas. Entonces lo que hay que hacer es quitarse todos los preconceptos, toda aquella cosa que uno dice, no, no puede ser. En el universo no hay nada que no pueda ocurrir. Nada. De hecho, por ejemplo, hay gente que escribe ciencia ficción y uno dice, mira vos, este chaboncito dice que en otro planeta hay enanitos verdes que caminan
flotando en el aire. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde lo sacó? Porque vos no podés crear una imagen mental, así sea una creación escrita, una imagen mental de algo que no exista. Entonces, es seguro que en algún planeta, porque el universo es enorme, tiene miles de millones de galaxias, debe haber un enanito verde que va caminando flotando. Y nosotros no lo sabemos. Pero ese no puede ser un preconcepto en sí, el enanito verde que flota. No, justamente, porque preconcepto es algo que vos decís, no, esto es imposible. O te dijeron, mira, porque los preconceptos los empezamos a formar nosotros en la niñez cuando empezamos a tomar contacto con la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestras creencias están basadas, todas nuestras creencias están basadas en algo social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tal vez no se acuerden, pero cuando eran chicos, deben haber visto cosas que el común de la gente no veía. Por ejemplo, seguramente alguno de ustedes jugó con un amigo imaginario. Y cuando vos le ibas y le decías a tu mamá o a tu papá o a quien sea, le ibas a decir, che, tú te preguntan, ¿con quién estás hablando? Con fulana de tal. ¿Y quién es fulana de tal? Mi amiga, pero es el amigo imaginario. Entonces, y te dicen, no, eso no existe, eso estás loco, te dicen. ¿Y sabés qué pasa con eso? La primera reacción que tenemos nosotros los seres humanos no existe. ¿Por qué? Porque el adulto, que tiene la palabra de autoridad, te dice que no existe. Entonces crean un preconcepto en nosotros. Y nos van cerrando la posibilidad de poder tomar contacto con otras cosas que sí existen. Por lo tanto, cuando un escritor escribe algo o alguien plasma una película, ojo, puede haber fantasía, es verdad, pero la fantasía siempre está llena de realidad. Por eso dice la frase, la realidad superó la ficción. 1984, libro de Orwell, era una ficción cuando lo escribió. Y yo les pregunto a ustedes, 1984, ¿no es hoy? Sí, es casi la realidad. Entonces, casi la realidad, es más, hasta lo han superado. Piénsenlo, es para pensar. Lo que yo escribo más en el Facebook que en el Instagram, ¿sí? Pues si escribiera todo lo que escribo en el Facebook, en el Instagram, más de uno le agarra un surmenage mental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es más, soy bastante delicado, quiero decirle, porque a veces me pongo a putear sobre ciertas cosas que veo injustas, y no lo pongo en el Instagram porque están ustedes y por ahí van a decir, este está del tomate totalmente, pero yo tengo una manera de pensar muy no soy anarquista, pero es muy anarquista, ¿sí? Pero te doy el basamento porque pienso así. Así que bueno, si les sirve, bárbaro, y si no sirve, no hay ningún tipo de problema. No hay drama. Lo que sí les puedo decir, y esto es lo último, es lo siguiente, que si no empezamos a cambiar nuestra mirada del mundo y del otro, ¿sí? Y tomar que el otro también forma parte de uno, porque si yo miro al otro y lo veo, no lo estoy viendo afuera, lo estoy viendo dentro mío. Por lo tanto, el otro forma parte mía también, ¿sí? Si no empezamos a cambiar nuestro paradigma mental, lo que fue lo antiguo, porque se está empezando a quemar naves, fíjense que lo que fue la normalidad de antes ya no va a ser nunca más. Si no empezamos a cambiar nuestra mente, no nos vamos a dar cuenta de las cosas que están haciendo con nosotros. Chicos, les mando un beso grande y el lunes les mando el video. Ya, Chau, Néstor, una cosa. ¿Te podrías gracias. mover de la imagen? Así saco una captura de pantalla de lo que tienes escrito en el pizarrón. Ahí está, dale, Gracias. está, todo tuyo. Un segundito, Listo. Gracias, Un Néstor. beso grande, chicos. Hasta luego. Chao. Buena semana, nos vemos. Nos vemos. Buena semana, Chau, Néstor. Chao, Néstor.